vuelta. Hay un perrito ahí. Sí, ahí está. Que tiene ganas de salir, me parece. ¿Qué pasó? Tiene ganas de salir a No, pasear. no, escucha que pasa gente y ladra. Claro, Está en un día activo hoy. está bien. Ahí está el ojo. ¿Estamos todos ya? Bueno, vamos a seguir entonces. A ver. Bueno, vamos a seguir entonces con los compuestos. Vamos a... Uy, ahí. Ahí está. Bueno, vamos a ver cómo se van a nombrar, ¿sí?, nuestros compuestos. Vamos a ir a la pizarrita. Así podemos escribirlos. Bueno, ¿cómo vamos a...? ¿Todo el mundo ve la pizarra? Sí. Sí. Bien. Bueno, vamos a ver, vamos a hablar primero entonces de los óxidos, ¿sí? Que habíamos dicho que los óxidos podían ser óxidos metálicos o básicos, ¿sí?, los que llamamos metálicos también, que estaban formados por un metal y oxígeno, ¿sí? Sí. Era un metal más oxígeno, y eso me daba el óxido metálico, ¿sí? Ahora, ¿cómo vamos a llamar? ¿Cómo vamos a nombrar a esos óxidos metálicos? O óxidos básicos. Cuando ocurre la unión del óxido con el metal, ¿sí?, nosotros vimos que es un metal y el oxígeno que es un no metal. Es decir, que el metal le va a dar electrones al oxígeno, ¿sí? Se va a producir una unión iónica, ¿sí?, entre ese óxido y ese metal. Eso lo vamos a poner acá. Acá lo que hay es un enlace iónico. ¿Sí? Recordemos eso, que es un enlace iónico los que van a unir a ese oxígeno y a ese metal. Es decir, el metal le va a dar un electrón o dos al oxígeno. Así se van a combinar y se van a formar. ¿Y cómo lo vamos a nombrar? Bueno, hay diferentes formas de nombrar a todos los compuestos. Hay diferentes nomenclaturas. Si ustedes se ponen a buscar van a encontrar que hay muchos tipos. Nosotros vamos a utilizar solamente dos para tener en cuenta. Una es la nomenclatura de IUPAC y la otra es una tradicional, ¿sí? Sí. La de IUPAC es la que está en la tabla periódica. Puede ser. Por lo menos en la que yo tengo figura esa.
Pero en la tabla periódica no tenés compuestos, ¿o sí? ¿A dónde los tenés? Arriba dice, espera. Grupo UPAC o grupo CAS. ¿Grupo qué? Grupo UPAC, en el caso del boro es el 13, y después dice grupo CAS, que está con números romanos. No, pero no es eso. Esto es, estas formas de escribirlo, lo voy a poner acá. La nomenclatura es, mira, nomenclatura es UPAC, así. Esos son números esos son los números de cómo se agrupa. No, esto es una nomenclatura, una forma de nombrar, de ponerle nombre a estos compuestos. La nomenclatura UPAC es una convención, gente que se puso de acuerdo y dijo, vamos a nombrar a los compuestos de esta manera, ¿sí? Y después hay una nomenclatura que se llama clásica, o ¿cómo se llama? O tradicional o funcional, que es la que nombra los prefijos. Ahora vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver por las dos, hay otra nomenclatura más, ustedes en el apunte tienen otra nomenclatura más que se llama de stock, pero que no vamos a meternos demasiado. Yo te los voy a dar como ejemplo, pero vamos a usar los más sencillos. Ustedes pueden usar la que quieran, la que les parezca más sencilla. Cuando hablamos del óxido básico, por ejemplo, lo que vamos a decir cuando queremos decir que es por ejemplo, en este caso, que es un metal más un oxígeno, y lo queremos nombrar, siempre en la nomenclatura, en la forma de nombrarlo, en el nombre del compuesto, siempre lleva la palabra óxido, ¿sí? Así que siempre vamos a empezar con la palabra óxido. Y por ejemplo, vamos a decir el nombre del metal. Por ejemplo, en este caso sería óxido de, y acá iría el nombre del metal. Uy, perdón. Óxido de, vamos a ponerlo entre comillas, metal. ¿Sí? El nombre del metal. Así es como se mencionan los óxidos básicos. Por ejemplo, ¿sí? Vamos a poner, por ejemplo, un ejemplo de un óxido, que es, por ejemplo, el que habíamos puesto, que era el óxido de calcio. ¿Ven? Ahí está. Ese es el óxido de calcio. ¿Y cómo lo nombro? Le pongo óxido, la palabra óxido, de, ¿y cuál es el metal que está formando el óxido? Calcio. ¿Sí? Sí. Podría tener también este, que sería el óxido de sodio. Esta es la forma de UPAC. ¿Sí? Esto es UPAC. Otra manera de nombrarlo, ¿sí? Bueno, en este caso el óxido de calcio no, pero por ejemplo, el de sodio, ven que tiene un oxígeno y dos sodios. ¿Sí? Podríamos mencionarlo como óxido de disodio. ¿Sí? O sea, está hablando le pone acá adelante di, porque tiene dos sodios. Óxido de disodio. ¿Sí? Ahora también podemos, el tema es que en este caso, fíjense, si tienen la tabla periódica por ahí, fíjense que en la tabla periódica ustedes tienen los que hablamos la otra vez, los números de oxidación, ¿no?
¿La tienen por ahí? Sí. ¿Tabla periódica? Bueno, fíjense en el caso del calcio, cuál es el número de oxidación del calcio. Calcio. ¿Me encontraron? ¿El número de 2. oxidación? ¿No lo encontraron? Sí, sí, el 2. ¿Sí? El 2, bien. El calcio tiene un número de oxidación más 2, ¿sí? Tiene un solo número de oxidación. Una cosa importante es que, para tenerlo como regla, en los óxidos, el número de oxidación del oxígeno siempre va a ser menos 2. ¿Sí? Esa es una regla. El número de oxidación del oxígeno siempre es menos 2. ¿Sí? Y el número de oxidación del metal siempre va a ser positivo. ¿Sí? Uy, así me dice. Y el número de oxidación del metal es siempre positivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el que va a dar los electrones y se va a quedar cargado positivamente, por eso es siempre positivo. El oxígeno en este caso va a tomar los electrones, entonces es negativo. ¿Sí? Y es siempre menos 2. Entonces, pensemos así, el oxígeno se va a combinar con algún metal, pero siempre va a necesitar llevarse 2 electrones. Por lo tanto, cuando veamos cómo está formada la fórmula, vamos a ver por qué se llevan 2 electrones. Fíjense, el calcio tiene más 2, ¿sí? Tiene, ¿sí? Número de oxidación más 2. Significa que tiene para dar 2 electrones. Y el oxígeno también tiene menos 2, tiene para tomar 2 electrones. Esperen que se lo voy a hacer en la pizarrita porque para mí es más fácil que acá. No se puede esta pizarra. Acá. A ver. Fíjense, a ver si ven acá la pizarrita, ¿la ven? La que yo escribí. ¿La verde? El calcio tiene 2. Y el oxígeno tiene menos 2. ¿Lo ven? ¿Sí? Sí. Bueno. ¿Qué pasa? Yo tengo que tratar de poner la cantidad de átomos en esta fórmula de manera de que estos numeritos me den 0. Es decir, me tiene que dar acá 0. ¿Por qué? Porque mi compuesto tiene que ser neutro. No le tienen que ni sobrar electrones ni faltar electrones. Si le sobran electrones, mi compuesto termina siendo negativo. Y si le faltan electrones, mi compuesto termina siendo positivo. Y tienen que ser neutros, no tienen ni que sobrar ni que faltar electrones. Por lo tanto, la cantidad de electrones que da el metal tiene que ser igual a la cantidad de electrones que toma el no metal. Esta cuentita tiene que darme 0. Fíjense, si yo pongo un calcio y un oxígeno, lo voy a poner acá abajo el numerito, un calcio y un oxígeno, fíjense, si pongo un calcio me da 2 electrones. Y un oxígeno toma 2 electrones. Más 2 menos 2 me da 0. Es decir, que teniendo un calcio y un oxígeno ya llegué a un compuesto neutro. ¿Se entiende? Sí. En química, el 1 no se pone. Es decir, que cuando no tiene nada, significa que tiene 1. ¿Sí? Entonces, la formulita sería calcio-oxígeno.
Fíjense qué pasa en el sodio, en el otro óxido que hicimos. Lo voy a hacer también. El sodio, fíjense, si lo ven, está en el primer grupo de la tabla periódica, tiene un electrón, tiene el número de oxidación más 1. ¿Por qué? Porque solo tiene un electrón para dar. Pero dijimos que el oxígeno tiene menos 2. Entonces, si yo pongo solamente un sodio que da un electrón y pongo un oxígeno que acepta 2, quedó desequilibrada, ¿se dan cuenta? Sí. ¿Sí? ¿Cuánto me da? Más 1 menos 2, ¿cuánto me da? Menos 1. Menos 1 me está dando. Es decir, que me está sobrando un electrón. ¿Sí? Me está faltando un electrón. Entonces, ¿qué pasa? Necesito más de este. ¿Sí? De este ya tengo suficiente. Necesito más de este. Necesito un sodio más que me dé otro electrón, el que me falta. Entonces, ¿qué hago? Voy a usar 2 átomos de sodio y un átomo de oxígeno. 2 átomos de sodio y un átomo de oxígeno. ¿Ven? ¿Qué pasa acá? Si yo uso 2 átomos de sodio, como cada uno me da 1, es como si multiplicara esto por 2. ¿Bien? Sí. Entonces ahora tengo, fíjense, 2 por más 1 da más 2. Menos 2 me da 0. Es decir, que si yo tengo solo un sodio y un oxígeno, el compuesto que formo no es neutro, porque el sodio da un electrón y el oxígeno necesita 2 para completarse, le falta un electrón al oxígeno. O sea que voy a necesitar otro sodio, por eso le pongo 2 sodios en lugar de 1. Y fíjense que si lo vemos en la cuentita de arriba, está bien, porque si cada sodio me da un electrón, y yo tengo 2 sodios, tengo 2 por 1, 2. Si cada oxígeno necesita 2, ya está, 2 menos 2, 0. El compuesto me quedó neutro. ¿Se entiende esto? Sí. Bien. Ahora les voy a contar un secreto. No le digan a nadie. Pero hay una manera más sencilla. Esta es la manera de entender por qué lo hacemos, que para mí siempre es importante. Porque reglitas y formulitas rápidas las podemos encontrar y nos la pueden decir y nos la pueden chusmear un montón. Pero si no entendemos lo que hacemos, en algún momento nos vamos a equivocar. O vamos a estar frente a un problema y no vamos a saber qué hacer. Entonces, es bueno saber por qué pasa eso. Ahora que ya lo saben, vamos a hacer una reglita fácil. El sodio tenía 1, y el oxígeno más 1, y el oxígeno tenía menos 2. ¿Cierto? Fíjense qué hago. Hago un cruce. El 1 del sodio pasa multiplicando al oxígeno. Y el 2 del oxígeno pasa multiplicando al sodio. Y entonces, ¿qué me queda? Sodio 2, oxígeno 1. ¿Me siguen lo que hice? Se cruzan. El sodio tiene 1 y el oxígeno tiene 2. Los cruzo. El 2 del oxígeno va abajo del sodio, el 1 del sodio va abajo del oxígeno. Me queda sodio 2, oxígeno 1. Pero dijimos que el 1 no se escribe en química, ¿no? Así que el 1 no va. Y me queda sodio 2, oxígeno, que es lo mismo que yo les escribí ahí en la pizarrita de la compu, ¿sí? El óxido de sodio, el óxido de Sí. sodio.
Igual, profe, solamente sucede con los binarios nada más. Claro, exactamente, con los óxidos, ¿sí? Con los binarios. Y con los hidróxidos vamos a ver que también, ya vamos a ver, pero con los óxidos, obviamente que con los binarios. Por eso vamos paso a paso, como decía Jack el Destripador, vamos paso a paso. Bueno, ahora tenemos un problema, porque el calcio tenía un número de oxidación, que es más 2. El sodio tenía un número de oxidación, que es más 1. Pero uno de los óxidos metálicos más conocidos es el que pasa cuando se oxidan nuestros elementos de hierro, ¿sí? Y entonces ahí, ¿qué pasa con el hierro? Si nosotros tenemos el elemento hierro, que es el Fe en la tabla periódica, si ustedes miran la tabla periódica, van a ver que van a tener como número de oxidación 2. Uy, se me llenó todo de cosas. Más 2 y más 3. Es decir, que el hierro va a combinarse dando 2 electrones al oxígeno o 3 electrones al oxígeno. Puede utilizar esas dos opciones. Entonces, ya no puedo entonces decir óxido de hierro, porque si yo digo óxido de hierro, ¿cómo sé que está usando el hierro más 2 o el hierro más 3? ¿Cómo puedo diferenciar esos dos óxidos que son completamente diferentes? Fíjense cómo se formarían el óxido de hierro 2 y el óxido de hierro 3. Le voy a hacer la pizarra y ustedes me van a decir cómo se forman. Yo tengo el hierro de... Vamos con el hierro que tiene más 2, ¿sí? Si tengo un óxido, el hierro está, digo yo que este hierro está usando más 2, su número de oxidación más 2. ¿Cuál es el número de oxidación que siempre usa el oxígeno en los óxidos? ¿Cuál era la regla? Menos 2. Menos 2. Así que se lo vamos a poner. Y entonces, ¿cómo quedaría este compuesto? Neutro. Neutro. ¿Sí? ¿Y cómo sería la formulita? ¿Le pongo algún número acá abajo o no? No. No, exactamente. La formulita sería así tal cual como está. Este es un óxido de hierro. Pero ahora tenemos el otro óxido de hierro, que es el que tiene el hierro que usa más 3. El hierro puede usar entonces más 2, como acá, y más 3. El oxígeno sigue usando menos 2. ¿Esto está neutro? No. No. ¿Cómo tendríamos que hacer? ¿Cómo sería la fórmula para que fuera neutro? ¿Qué numerito le tendríamos que poner acá? Tendrían que ser 2 hierros Sí. y 3 oxígenos. Perfecto. Hierro 2, oxígeno 3. De esta manera, si ponemos abajo del hierro el 2, abajo del hierro el 2, multiplicamos 2 por más 3, me da más 6. Y como abajo del oxígeno le pusimos un 3, 3 por menos 2 me da menos 6. Fíjense que se puso a neutro. Y esta es la formulita. Ahora fíjense, tenemos dos fórmulas distintas para el óxido de hierro. ¿Cómo lo podemos diferenciar? Lo tenemos que diferenciar con la nomenclatura. Entonces, hay una nomenclatura que dice que este es el óxido de hierro 2 y este es el óxido de hierro 3, por ejemplo. Hay una forma de decirlo. También podemos decir que este es el ¿cómo se llama? Monóxido de hierro y este es el trióxido de hierro, ¿sí? Pero la forma que más se utiliza es utilizando UPAC, ¿sí? Y entonces, fíjense,
¿cuál es la regla? Que si el óxido, en este caso, que el hierro tiene 2 números de oxidación, cuando tiene el número de oxidación más bajito, se le pone la terminación oso. Y cuando tiene el número de oxidación más alto, se le pone la terminación ico. Entonces, en un óxido, como los óxidos de hierro, donde hay 2 números de oxidación, lo que vamos a decir es, vamos a nombrarlo como óxido, ¿sí? Vamos a poner el nombre del metal, y le vamos a poner la terminación oso, si es el número de oxidación más chico. Lo pongo así y ahora lo ponemos bien. Número de oxidación menor. ¿Sí? En el caso del hierro, que sería el -2, ¿sí? Sería óxido del metal oso. ¿Sí? Óxido ferroso. No se puede ponerle... Quería ponerle cosa, pero no puedo. No, se pone todo de color. No me aparece solo eso. Bueno. Fíjense, óxido ferroso. ¿Sí? Esto si el hierro está usando el +2, es decir, para hierro, este sería el óxido ferroso. Cuando usamos el número de oxidación del metal, el número de oxidación más alto, la terminación es ico. O sea que vamos a hacer óxido, metal, ico. Cuando el número de oxidación es el mayor de los dos. ¿Sí? Y ahí sería, ¿cómo sería? Óxido, ¿qué? Férrico. Rico, exactamente. Óxido férrico. Y es el hierro 2, oxígeno 3. ¿Sí? Esto sí tiene 2. ¿Está bien? De la misma manera se van a mencionar los óxidos ácidos, ¿sí? ¿Sí? Por ejemplo, bueno, no sé si seguirles con... Bueno, sí, tenemos tiempo todavía. Sí. Estaba viendo si teníamos... ¿En qué andamos de tiempo? Uf, estamos medio pasaditos. Lo mismo va a pasar con los óxidos ácidos o no metálicos, ¿sí? Y tenemos lo mismo, pero solamente que en lugar de ser el óxido del metal, va a ser el óxido del no metal, ¿sí? Una de las cosas importantes que le quiero decir antes de terminar... Uy, borré todo. Bueno. Es... vamos a... ahí. Porque esto todo, ¿no? Este es cuando están en 2, entonces cuando tenemos 1 directamente ponemos óxido de metal. Cuando tenemos 2, ponemos oso, si es el menor, ico, si es el mayor. ¿Qué pasa si tenemos 3 o 4? ¿Sí? Como les va a pasar en algunos no metales, ¿sí? Como pasa, por ejemplo, con el cloro, ¿sí? Que tiene 4. ¿Sí? Con eso se le van a agregar otros sufijos y otros prefijos, que es decir, cosas adelante y cosas atrás. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso del cloro, vamos a poner este y, a ver, voy a borrar esto que está aquí,
porque se me borra todo, chiquis, si no. A ver, vamos a poner esto. Sí. Sí, voy a borrar porque no puedo. Ahí. Bueno. Entonces, si tenemos un solo número de oxidación, a ver. Estamos hablando de la nomenclatura de óxidos. Vamos a ponerlo así, no nos hacemos lío. Nomenclatura de óxidos. Si tenemos un solo número de oxidación, lo que vamos a poner es la palabra óxido, ¿sí? Voy a poner acá, ahora, esperen, ácidos, ¿sí? Vamos a ver la nomenclatura de los óxidos ácidos, que es similar a la otra, ¿sí? Acuérdense que está formado por un no metal y un oxígeno. Si tenemos un solo número de oxidación, vamos a poner óxido de y el no metal. Por ejemplo, a ver alguno que sea con uno solo. Bueno, la mayoría son con muchos. ¿Azufre? Sí. ¿Sí? ¿Alguien me quería preguntar algo? ¿Azufre puede ser? No, porque el azufre tiene más 2 y más 4. Estoy viendo cuál puede ser. Casi todos tienen. No es un ejemplo el óxido con uno solo. Pero bueno. Suelen tener todos muchos. Bueno, si tenemos dos números de oxidación, es lo mismo que pasaba antes. Le ponemos óxido no metal. ¿El flúor o el boro tienen un solo número de oxidación, o no? ¿Cómo? ¿El flúor o el boro tienen un solo número de El oxidación? flúor no, porque el flúor está actuando con sus números positivos. Y el flúor tiene más 1, más 3, más 5, más 7. Ah, Más 2 más 7. Claro. Sí, claro, bueno, a mí me salta uno solo. el boro creo que tiene más 3, ¿cierto? Sí. Bueno, vamos a ponerlo al boro. Más 2 más 3. Más 2 más 3, ¿vieron? Sí. Pero creo que Ah. usa más el de más. En general no usa los dos, pero bueno. Vamos a poner el boro. Esperen, el boro que sería así. Bueno, si tiene dos números de oxidación, entonces ahí ya tenemos dos formas de mencionar. Tenemos que poner óxido no metal oso, si es el más chico, ¿sí? Si es el menor número, le ponemos óxido no metal oso, y si es el mayor número, le ponemos, si es el mayor, le ponemos óxido no metal pico. ¿Sí? Acá podría ir, por ejemplo, lo que ustedes dijeron del azufre. Podría ir, por ejemplo, el del azufre con más 2, ¿sí? Que se llama óxido. Esperen que voy a agregar un poquito. Si no, no. Óxido sulfuroso. Y en el ICO tenemos el que tiene azufre más 3, que sería el óxido sulfúrico. También podemos tener 3 números de oxidación.
Y entonces ahí podemos tener, por ejemplo, estos de los que no tenemos muchos con 3. Ah, el nitrógeno creo que tiene 3. Más 2 más 3 y más 5. ¿No? Sí. Sí. Si tiene 3, por ejemplo. Ay. Se me fue para arriba. Si tiene 3, al menor de todo le ponemos óxido. Vamos a ponerle a ver, le ponen un prefijo que se pone hipo, el no metal, el no metal y oso. ¿Sí? Que quiere decir menos hipo. Por ejemplo, en el caso del nitrógeno, si usa más 2, le vamos a poner óxido hiponitroso. En realidad, el coso usa... Sí, está bien, lo vamos a poner así. Bueno. No es lo que más se usa, pero después tenemos el del medio. Le vamos a poner óxido no metal oso. En este caso, el nitrógeno tiene 3, así que sería así. Y sería óxido nitroso. ¿Me siguen? Sí. ¿Me van siguiendo? Y Sí. el mayor de todos le ponemos óxido no metal pico. Por ejemplo, el nitrógeno que tiene más 5. Así que sería 2, oxígeno 5, ¿sí? Se llama óxido nítrico. Y si tenemos 4 números de oxidación, y con esto me despido, el menor va a ser lo mismo. El menor va a venir hipo, óxido, hipo, oso, ¿sí? Después va a venir óxido, oso, después va a venir óxido, ico, y después va a venir el óxido, el no metal, ico. Nos queda 1 minuto, casi no nos queda tiempo. Por ejemplo, el cloro. El cloro tenemos el cloro con más 1, ¿sí? Que es óxido hipocloroso. Chicos, se nos termina, ¿eh? Nos vemos la próxima clase. Bueno, profe. Les dejo estos últimos para hacer ustedes. Bueno, Bueno, profe. Más 1, más 3, más 5 y más 7. Siguiendo esta reglita, los 4 óxidos del cloro. Acuérdense, les puse el primero, el más 1. Más 1. Más 3, más 5 y más 7. Y hagan a partir de hoy a la 1 ya pueden hacer las preguntitas que son poquitas, que son fáciles, pero primero, antes de